domingo pasado nosotros estuvimos viendo una serie de cosas bien importantes, que después de que ya habían leído anteriormente la ley, hubo un cambio en todo el pueblo, lo que llamo tener un reencuentro con Dios, porque dicen los primeros versículos que se pusieron en ayuno, en cilicio, que se echaron tierra sobre sí y que se habían apartado los hijos de Israel de todos los extranjeros con los que se habían aliado. Eso solo sucede cuando se pone atención a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se mencionó que el pueblo de Dios estaba atento? Claramente lo dice una y otra vez. En el capítulo anterior dice que ponían el sentido, y ya lo explicamos, solamente lo estoy retomando para que vayan entendiendo cómo es posible tener un reencuentro con Dios cuando tú y yo nos conectamos con las Escrituras, con la palabra de Dios. Es conectarse con Dios mismo, pero que no hay que hacerlo por tradición ni por obligación, ¿no?, sino por convencimiento y poniendo el entendimiento. Para leer el libro de la ley se pusieron todos de pie. ¿Alguien tomó el tiempo? Más o menos calculan cuánto tiempo nos llevó leer este capítulo solamente. Pues esta está recopilada o reconocida como la oración más larga. ¿Se habían dado cuenta cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel leyendo el libro de la ley? 6 horas. Y no estaban como tú y yo sentaditos ahí en una banca, que hasta eso nos quejamos, ¿verdad? Uy, qué frías, uy, qué duras, uy, cuánto frío. Nos quejamos de todo y esta gente estaban de pie por 6 horas. ¿Ustedes se imaginan eso? Habíamos leído anteriormente, estaban mujeres, hombres y niños. Y estaban quietos poniendo atención a la palabra de Dios. Que ese mismo espíritu se despierte en medio nuestro, que tengamos ese deseo. Cantábamos y yo le pedí a Dios en medio de la alabanza: Señor, sella esas palabras, despierta el entendimiento de tu pueblo. Amamos tu presencia. Qué bonito es cantar y decir, amamos tu presencia. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Amamos tu presencia, pero Señor, que no se pasen con los anuncios, por favor. Ay, que no nos pongan de pie para leer. Ay, ya repitió el hermano otra vez la canción. Ya cuántas veces repitió el coro. Se me pasan unos pensamientos que parece que estoy leyendo los pensamientos de muchos aquí. Pero ¿es verdad o no, amados? Seamos honestos. Hagámonos una radiografía. Cantamos muchas cosas bonitas, pero no cumplimos ni la mitad. Estábamos cantando: mi deseo es adorarte. Nos quedamos deseando, ¿verdad? Me gustaría conocer más a Dios, me gustaría conocer su palabra, y nos quedamos a las puertas. 6 minutos se nos hizo mucho a nosotros. Imagínense ustedes el pueblo de Dios ahí, 6 horas atentos escuchando la ley. La otra cuarta parte, ¿qué hicieron? Confesando sus pecados y adorando. Todos los días se nos ensucian los pies, todos los días pecamos, por hecho o de omisión, hasta un pensamiento. ¿Tendremos necesidad de venir a humillarnos delante de Dios? Muchas veces creemos: no, yo ya me confesé cuando acepté a Cristo. ¿Y qué? Desde entonces hasta hoy, ¿ya no has pecado? 6 horas confesando su pecado. Amados, tenemos que hacer una revisión en cómo estamos en nuestra vida espiritual. Solamente cuando tú estás en conexión con su palabra y pones atención, esto se puede producir. Esto no lo produce nadie, ni aunque yo pegue gritos aquí. Si tú no tomas la autoridad y si tú no tomas la participación de buscar a Dios y de permitirle que Él obre en tu vida, nada puede suceder. Esto es una relación personal entre tú y Dios. Algún día tenemos que hacer esto, Un día solamente de adoración, un día solamente de compungirnos delante del Señor, un día de estarnos rindiendo a Él y de cantar hasta el cansancio, porque Él es digno de alabanza, ¿o no? Amén. Amén. Cantábamos: tú eres fiel. Claro que Él es fiel. ¿Cuántos no podemos dar testimonio de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios que nos da su bendición sin que la merezcamos? Capítulo 8 de Nehemías, el 8:3 dice: desde el amanecer, ¿hasta qué horas? Hasta el mediodía. ¿Se imaginan ustedes que desde el amanecer, que les diga yo a las 5 de la mañana vamos a empezar a orar? Que ahora ya no tenemos pretexto, Podemos hacer una videoconferencia y nos reunimos todos y adorando hasta el mediodía.
¿No sería bonito eso? Un banquete espiritual delante de nuestro Dios, contando las maravillas, alabándole por lo que Él ha hecho. El pueblo de Dios estaba siendo transformado, estaban entrando a un reencuentro espiritual con Dios, a razón de que habían buscado al Señor, estaban escuchando su palabra, se habían humillado, no habían escondido sus pecados. Si tú quieres experimentar lo mismo, toma nota. El pueblo de Dios pasó humillándose y adorando al Señor por 12 horas. Y después sigue la oración más larga, que me gustaría que la analicemos, porque muchas veces nos decimos, ¿cómo puedo orar? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Una hora yo orando? ¿Qué le voy a decir a Dios? Tomen nota si no saben qué orar. Aquí el pueblo de Dios empezó con esta alabanza y con esta adoración. Dice, tú solo eres Jehová. Primer cosa, no hay otro Dios fuera de ti. Amén. Empecemos adorando a Dios, reconociendo que no hay otro Dios fuera de nuestro Señor. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra, los mares. Es decir, Señor, te alabo y te bendigo porque yo reconozco que solo tú eres Dios y solo tú eres capaz de haber creado todo lo que nos rodea. No hay otro como Él. Amén. Amén. Y eso ya es para empezar a darle gracias a Dios. No solamente ha creado todo lo que nos rodea, sino que dice, y tú vivificas todas estas cosas. Da vida, mantiene, sustenta. Nuestro Señor Jesucristo sustenta toda la creación. ¡Qué maravilla! Para poder empezar a adorarle, tenemos razones suficientes. En el Nuevo Testamento, en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron creadas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por la eternidad. En el siguiente párrafo, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Tenemos un gran riesgo, amados, que a veces cuando leemos estas porciones, lo vemos solamente como una historia para niños. Pero es muy importante que cuando leamos esto, hagamos una pausa, un sela, y reflexionemos en todo lo que se desenvolvió cuando el Señor puso sus ojos en Abraham. Dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos. ¿Se han puesto a pensar de dónde sacó Dios a Abraham? ¿Qué era Ur de los Caldeos? ¿Tierra santa? ¡Tierra pagana! ¿Y eso qué me dice a mí hoy? ¿Tiene alguna conexión? ¿Tiene algo que ver conmigo? Conmigo sí, porque Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios me sacó de las tinieblas, del pecado, de la maldad, siendo nadie, para poder servirle. Y es lo que hizo Dios con Abraham, y es lo que Dios está haciendo contigo también. Su palabra es eterna. Todo esto se ha escrito para que nos enseñe a nosotros. Y te está diciendo Dios a ti, así como saqué a Abraham, así también te saqué a ti, de la oscuridad, de las tinieblas. Y así como hice pacto con Abraham, he hecho pacto contigo. ¿No lo dijo el Señor Jesucristo? Este es el nuevo pacto de mi sangre. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos recordando eso, que Dios también me escogió, también me llamó, también me santificó y también me ha hecho y me ha dado un nuevo nombre. Por eso dice en Hebreos que nosotros somos linaje escogido. Dios te escogió a ti, no nada más a Abraham. Abraham era una figura de lo que Dios iba a hacer hoy. Así como sacó a Abraham de las tinieblas, de la tierra de pecado, te sacó a ti y a mí. Vosotros sois linaje escogido. Qué hermoso es que ya está linaje, una palabra bonita, una palabra de altura. Somos linaje escogido y Dios te escogió a ti porque te ama, con amor eterno. Desde antes de la creación, Él ya conocía tu nombre. Linaje escogido, somos real sacerdocio. Ahora ya no tenemos que esperar que alguien venga a presentar un holocausto, un sacrificio, para que nos podamos presentar ante Dios. No, porque el sacrificio supremo, que es Jesucristo, ya se dio a sí mismo para que tuviésemos puerta abierta completamente. Por eso es que cuando Jesucristo murió, el velo se rasgó. Ya no hay nada que te separe de la presencia de Dios. Tú puedes venir las 24 horas del día, los 365 días
a cualquier hora, a la presencia de Dios. Qué hermoso que tú puedas venir a Dios cuando quieras, cuando lo necesites. Nación santa, que debemos andar en santidad, debemos andar limpios. Por eso los sacerdotes traían sus vestimentas de lino fino, que representa la pureza, la santidad en que tú y yo debemos vivir cada día. Por eso dice Romanos 12, que debemos de venir a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Somos sacerdotes, andemos en santidad, amados. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solo se quedó con Abraham, tú también eres llamado con un propósito divino. Te puso un nombre igual que Abraham. ¿Cómo se llamaba este varón antes? Abraham, que es padre enaltecido, pero no tenía ni un hijo. Y después, ¿cómo le cambió el nombre? Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y no tenía ni un hijo. Así quizás estás tú. Puedes estar pensando, Señor, pero no veo mi bendición. Espera, espera. Para Él un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. A ti se te está haciendo eterna esa respuesta que estás esperando de Dios. Pero Dios no tiene prisa. Él es dueño del tiempo. Para Él no hay ningún tiempo, nada que le limite. Sigue esperando la promesa. Abraham la esperó y recibió el hijo de la promesa. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios sigue siendo justo. Dios es justo y va a cumplir su palabra. Pero hay un versículo aquí que a mí me llamó la atención. El versículo 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Cómo está tu corazón hoy delante de Dios? Hagamos un examen interno. Cada uno de nosotros. Y no es para que nos sintamos acabados. Si te sientes mal, gloria a Dios. Porque ese es el fin de la palabra. Eso es lo que ocasionó en el pueblo de Israel. La palabra de Dios les hizo ver su pecado, se sintieron mal y se arrepintieron. Se humillaron delante de Dios y le buscaron de todo corazón. Eso es lo que Dios está buscando de ti. Si tú reconoces que tu corazón no está siendo fiel delante de Dios, este es el momento. Subráyalo, ponte fecha, dile, Señor, a partir de hoy, yo quiero que tú encuentres mi corazón fiel a ti. Amén. Todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortalece. No es un imposible, amados. Gracias a Dios hoy podemos hacerlo esto realidad. También dice, y miraste en el versículo 9, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Quiero que noten, por favor, esos dos verbos que está hablando allí. 1, miraste la aflicción. Y 2, oíste el clamor. Nuestro Dios es el único que se puede compadecer de tus dolores. Tenemos un sumo sacerdote, no que no se pueda compadecer, sino que se compadece porque Él vivió en esta tierra y sabe cada uno de nuestros dolores. Él nos entiende, Él mira, no hay otro, cantábamos, no hay otro Dios como tú, no hay otro Dios como Él, que te mire, que te escuche en tu dolor. Dice el Salmo, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, tú ya la sabes toda. Hoy, aquí, ahora mismo, en este momento, Dios sabe qué es lo que tú estás pensando. Dios sabe qué es lo que tienes en tu corazón, qué te está haciendo ese peso en tu corazón. Dios es un Dios que oye, es un Dios que escucha. Dios es un Dios cercano. Cuando Lázaro estaba enfermo, dice en Juan 11 que sus hermanas mandaron a llamar a Jesús. Cuando llega Jesús, lo primero que le dice su hermana, Marta, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántos sentimos que ya se murió la esperanza por una petición que tienes en tu corazón? ¿Te sientes como Marta? Quiero que sepas, si te sientes como Marta, que Dios no está ausente, Él es un Dios presente. Amén. Él te está mirando, Él te está escuchando. Él es el mismo que escuchó el clamor del pueblo de Israel cuando estaba siendo oprimido en Egipto. Y ese es el pueblo
que lo llevó a la tierra prometida, como leímos. Dios es fiel y Dios es justo. Lo que pasa es que después, como leímos al final del capítulo, el pueblo volvió a las andadas. Y después no fue suficiente la esclavitud de Egipto. Ahora tenían que terminar como esclavos también de los babilonios. Pero aún allí, Dios escuchó el clamor y por eso están aquí ahora, de vuelta en su tierra. Dios puede hacer que volvamos a las sendas antiguas. Dios te está esperando a que vuelvas a Él. Si pusieron atención a todo el pasaje, yo quería que lo tocásemos todo leyéndolo, porque así nos damos un panorama completo de cuál es la historia. ¿Se dan cuenta cuántas veces repitió? Tú los perdonaste, tú fuiste fiel, pero ellos se ensoberbecieron. Fueron duros de corazón, no te quisieron obedecer. ¿Cuántas veces se repitió eso en un solo capítulo? Díganme, ¿estamos muy alejados de la realidad? ¿No es la misma historia de cada uno de nosotros? Lamentablemente sí, todos tenemos ese gen pecaminoso que nos está infectando y que nos arrastra constantemente. Y no te sientas mal creyendo que eres el único, todos estamos iguales. Todos tenemos ese virus del pecado, pero no todos están comprometidos, no todos quieren pelear. Solo algunos. El reino de los cielos es de los valientes, ¿verdad? Solo los valientes lo arrebatan. Y tú tienes que ser valiente. Tú tienes que coger la espada del Espíritu y determinarte a pelear y a vencer a tus enemigos. Amado, yo puedo orar por ti. Las rodillas me pueden poner como de camello. Pero si tú no estás interesado por pelear, por conquistar tu tierra, por vencer a tus enemigos, nada va a suceder, amados. Ya les dije, no seamos como ese animalito. La sanguijuela solamente está chupándole la sangre a los demás. No seamos parásitos de la fe de los otros. Desarrolla tu fe, encomiéndate al Señor, estudia las Escrituras y aprende a pelear tus propias batallas en el nombre de Jesús. Amén. Tú tienes una tarea que conquistar, amén, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Ese aplauso es para nuestro Señor, porque es palabra de Dios, amén. Que el Señor les siga hablando, yo sé que está hablándoles, yo sé que les está hablando, yo sé que les está desafiando. Tienen que pelear, no se conformen. Deuteronomio 4:7, porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios? Aleluya, no hay otro Dios. No hay ninguna nación que tenga un Dios tan cercano como lo tenemos nosotros. Yo que ustedes subrayo esa palabra. Deuteronomio 4:7. ¿Qué nación tiene un Dios que sea tan cercano a ellos? Que pueda sentir mi dolor, que escuche mi necesidad, que le importe. Solo nuestro Dios es un Dios cercano. Decían al Señor, hiciste señales y maravillas contra Faraón. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio en seco. Muchas veces pasamos esto por alto. Yo creo que solamente cuando llegamos a ver la película nos conmovemos porque lo vemos en vida real. Cómo se pudieron haber levantado esos mares, cómo pasaron por seco. Pero se nos olvida que el Señor nos dice también, si pasares por las aguas, no te ahogarás. No te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar contigo. Dice que su mano no se ha acortado, ni se acortará. Amados, es hora de que veamos que lo que hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy y lo va a seguir haciendo siempre. Porque Él es el mismo, dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Así que debes de confiar tú también. Dios puede vencer todos los obstáculos, todas las barreras que el enemigo te está poniendo, que tus documentos están parando, que te han bloqueado la cuenta, las cosas prácticas de hoy, del día a día. Cree que su mano poderosa no se ha acortado. Él va a obrar. En Mateo 8:23 dice, los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar obedecen? ¿Se acuerdan? Los discípulos iban en esa barca que estaban a punto de ahogarse. Despertaron al maestro y el Señor dice que reprendió al viento y al mar. Y hubo bonanza, calma, tranquilidad.
como cuando sientes esa brisa del mar tranquila que te refresca, no ese movimiento que te asusta. Él quiere hacer bonanza en medio de tus tormentas, en medio de tus tempestades, en medio de esas provocaciones que como Goliat, el enemigo, quiere hacer hoy en tu vida. Allá una artillería completa, el tamaño ya intimidaba, como si hubiera hecho falta. Con una espada le bastaría, pero miren cómo venía. Así viene el enemigo contra ti, amado, con sus bravuconerías. Quiere meterte miedo, es lo que quiere sembrar, porque sabe que cuando tú cedas al temor, ya te ganó la partida. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo, ¿qué crees? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es tu Dios, el que pelea tus batallas. Es en quien tú tienes que poner tu confianza. No la pongas en el hombre. Los hombres fallamos, empezando por mí, somos de carne y hueso, falibles. Pon tu confianza en el Señor. Ay del hombre que confía en el hombre. No pongas tu confianza en los hombres, busca a Dios. Él es el único que puede defenderte y que puede pelear por ti. ¿Cuántas cosas tan maravillosas estamos viendo? Decimos, es lo que hizo Dios con Abraham, lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Eso es lo que está haciendo Dios contigo y conmigo. Y tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta lo grande, lo bueno, lo lleno de gracia, de misericordia, de amor que es Dios contigo y conmigo. No solamente fue en el pasado, es en el presente. Y va a ser siendo siempre así, mientras tú te cobijes bajo su sombra. Dice, con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego de noche, para alumbrarles en el camino por donde habían de ir. Muchas veces la columna de fuego que iba adelante se ponía atrás. ¿Qué pasaría si tú ves que alguien te va guiando y de repente ves que el guía ya no está delante de tuyo? ¿Qué haces? ¿Te asustas? Si no es que te cabreas, ¿verdad? Que es lo primero que hacemos. ¿Te asustas? Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Saben por qué la columna de repente se quitó de adelante y se puso atrás? Léanlo, se los dejo de tarea. Dice que para impedir que sus enemigos se les acercaran. ¿No es Dios maravilloso? No tienes ni idea de las cosas que Dios te ha guardado. Así está para alumbrarte, pero también para protegerte. Dios te guía y te protege. Dios es un Dios protector. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó y le dijo, levántate enseguida, me encanta. Es que el Señor nos quiere con las pilas puestas, No quiere que estemos ahí. Muchas veces nos dice el Señor, te vengo a salvar. Ay, espérame, es que ahora no estaba dispuesto, ¿por qué en otro día? Siempre ponemos peros, ¿verdad? Me están entendiendo lo que les quiero decir, ¿verdad? ¿Por dónde voy? El Señor te quiere liberar de tus prisiones y muchas veces el que menos prisa tiene en salir de esa cárcel eres tú. Muchas veces tú eres el que lo estás impidiendo. Amados, hay muchas prisiones en las que nosotros mismos nos metemos. Vicios, ataduras, pecados, etc. Y Dios quiere liberarte. Pero no queremos. Levántate enseguida. No le dice, tómate tu tiempo. Qué curioso, ¿se dan cuenta lo parecido con Lot? ¿Cómo le decían? Le metían prisa porque Lot no se movía. ¿Y qué le dice? Date prisa que nos tenemos que ir y lo tuvieron que tomar de la mano. Amados, muchas veces Dios tiene que hacer eso por su gracia, su misericordia y por el amor que te tiene. Porque nosotros vamos ahí lentos, pensando que no pasa nada. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro. ¿Tú quieres ser libre? Dile, Señor, toma, por favor, no tardes más. Corta mis cadenas, rompe mis yugos, quema mis ataduras en el nombre de Jesús. El Señor quiere verte libre, amado. No solamente con el pueblo, lo sacó del pueblo de Egipto para que fuesen libres y Él quiere que tú y yo también seamos libres. Dile, Señor, rompe mis cadenas. Incluso le dijo, ponte las sandalias. Ayer hablábamos de José el soñador. Andaba descalzo y lo vistieron y lo calzaron, porque ya no era más un esclavo, ahora era un hombre digno. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, nos ha dignificado. Ya no somos esclavos, ahora puedes andar con dignidad, revestido de justicia por la sangre de Cristo. Ponte tu capa y sígueme. Muchas veces nos ponen, sí, rómpela, quítame esto, por favor, quiero salir de la prisión.
Me pongo las sandalias, cojo la capa y ahí nos vemos, Señor, hasta otro día. ¿Cuántos no hacemos eso? Pagamos mal, ¿verdad? No hagamos eso. Digámosle hasta el final. Sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No solamente le dio Dios al pueblo de Israel mandamientos, estatutos, juicios. A ti y a mí nos dio también un mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Busca primeramente el reino de Dios. Ese es un mandamiento. Amad a vuestro enemigo. Ese es otro mandamiento. Y tenemos muchos mandamientos, se los dejo de tarea. Pongamos en práctica esos mandamientos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo vivo, la palabra viva. Pongámoslo por obra, conozcamos sus mandatos. Le diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste agua de la peña. Ese es nuestro Dios proveedor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Incluso el Señor Jesucristo les dijo, Moisés no les dio el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Nosotros sí tenemos el pan del cielo. Y Él nos lo da para que no tengamos hambre jamás y para que vivamos para siempre. Vamos a alimentarnos de su maná. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva, para que beba y no tenga sed jamás. Apocalipsis 21:6. Tenemos todo. Y en Él estamos completos. Estamos completos en Él. Tenemos un Dios que es soberano, creador, perdonador, justo, fiel, misericordioso, proveedor. Y podría seguir. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, amados. A Él es a quien nos tenemos que apegar, a Él es al que tenemos que buscar. Y quiero terminar con una cosa que el Señor me regaló esta mañana. Alguien me mandó un mensaje. Este mensaje dice así: el maná no cae en Egipto. ¿Dónde cayó el maná? En el desierto, después de que el pueblo había salido de la esclavitud. Hay un detalle oculto en la historia del Éxodo que muchas veces pasamos por alto. El maná no cayó jamás en Egipto. Tomen nota, ¿dónde cayó? En el desierto, a donde te quiere llevar Dios. Te seduciré y te llevaré al desierto para hablarte de amor al oído. Dios quiere que te vuelvas a enamorar de Él y te tiene que sacar de todo aquello que te está ocupando tu mente y tu corazón, para que en el desierto, que no hay nada, puedas ver su gloria caer. Dios no desperdicia el pan del cielo en tierra de esclavitud. Mientras el pueblo siguiera rodeado de cadenas, por más que clamaran, la provisión sobrenatural no iba a descender. Lamentablemente así es, amados. Esa esclavitud, esas cadenas son el sinónimo de nuestro pecado que nos tiene atados. Podemos clamar, bendíceme, Señor, bendíceme, pero no le has dicho, rompe mis cadenas, púdrelas, hazme libre, me entrego a ti. Es hasta que tú te rindes al Señor. No sigas en Egipto, no sigas siendo esclavo, déjate liberar. Pero como le dijo a Pedro, levántate deprisa, ponte las sandalias, ponte la capa y sígueme, date prisa. No podemos perder más tiempo, porque Dios nunca revela su pan nuevo en un suelo que Él mismo está llamado a abandonar. Cuando veas que Dios no te ha provisto aquello que tú le estás pidiendo, pregúntate, ¿será que sigo en el territorio del enemigo? ¿Será que no he dejado esa tierra, ese lugar, ese pecado, ese hábito que Dios me está demandando, me está pidiendo que deje para que vea yo su luz y me bendiga? Pongan mucha atención, ¿eh? Dios nos habla de muchas maneras. Los israelitas temieron dejar Egipto porque recordaban con nostalgia distorsionada la comida miserable que recibían allá. Muchas veces tú y yo estamos igual, amados. Estamos en el mundo creyendo que estamos comiendo suculentos manjares y tenemos una realidad distorsionada. Estamos comiendo migajas, comida putrefacta que solo te va a hacer daño. Esa es la trampa. La esclavitud
siempre intenta convencerte de que algo pobre es suficiente, con tal de mantenerte quieto. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite para protegerme. Para eso ungían a las ovejas. El Señor te está impidiendo de que el enemigo venga a sembrar sus pensamientos en tu mente. Y tú no te quieres ir a sentar al banquete del Señor. Prefieres conformarte con las migajas que te da el enemigo. Aunque la comida de Egipto era paupérrima, era conocida. Y muchas veces preferimos lo conocido, aunque nos haga daño, antes que caminar hacia lo desconocido, donde Dios nos promete vida. Ahí está el secreto, que el desierto revela la provisión más alta de Dios, que jamás se ve antes de salir. Solo aparece cuando doy el paso que rompe la historia. Moisés, cuando vio el mar, titubeó y clamó, Señor, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Así estamos muchas veces. Tenemos la autoridad en Jesús. Y estamos, Señor, ¿qué hago? Ya te dio las herramientas, pero no las estás usando. Da el paso, atrévete. El mar se abre solo cuando Moisés lo pisó. Muchas veces tu bendición solamente está esperando eso. Atrévete a dar el paso. Atrévete a caminar con Jesús. Atrévete a cogerte de su mano y avanzar. El maná cae cuando ya no tengo a dónde volver. La nube guía solo o hasta que acepto perder mi brújula. ¿Qué prefieres? ¿Llevar tu brújula y decir, yo soy el que controla el camino, Señor? ¿O llévame a donde tú quieras? Dios no multiplica lo que me retiene, multiplica lo que me hace avanzar. El pan de Dios cae del cielo diariamente. ¿No decimos y recitamos ese versículo? Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Dios te quiere dar pan fresco todos los días. Esto se trata de dependencia, de confianza en Dios. Él es el maná que cae del cielo y todos los días quiere visitar tu vida. Todos los días quiere venir a ti con una bendición fresca, nueva. Depende de ti si tú la quieres recibir. Él se reserva el derecho de renovar la provisión para quienes deciden caminar cada día un poco más lejos de Egipto. ¿Quieres volver a Egipto? ¿Quieres volver atrás? La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? No solo porque miró, sino porque quería regresar, porque tenía todas sus pertenencias ahí. Como dice la epístola, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que la tenía atada. ¿Qué nos tiene atados a nosotros? Esperemos en Dios que nada, que solo el amor. Amamos tu presencia, amén. Vamos a correr hacia ti, Señor, porque amamos tu presencia. Si me quedo, no veo nada, pero si avanzo, lo que es invisible se vuelve evidente, amén. Vamos adelante con Jesús, amén. Si me quedo, repítete a ti mismo, si me quedo aquí en Egipto, esclavo, no veo nada, pero si avanzo, vamos a ver lo invisible como algo evidente. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Amados, no nos vayamos de aquí, no salgamos cargando nuestras cadenas. Habla tú con el Señor ahí, dile, Señor, heme aquí, rompe mis cadenas, quiero depender de ti. Por eso vimos esta oración, para que tú te des cuenta quién es tu Dios. Dios omnipotente, soberano, creador del cielo y la tierra, no hay otro como Él. Él es el que te escucha, el que te oye, es un Dios cercano. ¿Qué más les puedo decir si tú ya lo conoces? Conozcamos cada vez más al Dios cercano que está preocupado por ti y por mí.